La casta política sigue creciendo a costa del dinero de los argentinos. No te vayas que ya venimos con este tema. Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo hiciste, activá al lado de la campanita y podés seguirnos en redes sociales. Una nota de Infobae dice, lo que no se achica en la Argentina es el Estado. En la cuarentena se sumaron 23.000 empleados públicos. Durante más de un siglo, el Poder Ejecutivo funcionó con 8 ministerios. Con Mauricio Macri llegó a tener 23 y actualmente suma 20. El personal creció durante el aislamiento mientras se contrajo el ámbito privado. La difusión de los datos de desocupación y pobreza, la pérdida de casi 4 millones de empleos en el sector privado, recientemente informada por el INDEC, y las crecientes restricciones de acceso al dólar solidario, principal vehículo de ahorro en la clase media argentina, por supuesto, pusieron otra vez sobre el tapete los privilegios y el tamaño del Estado, que en los últimos 20 años, antes de la pandemia, multiplicó entre 2 y 3 veces su estructura. Tenemos un Estado presente, sí, presente para el beneficio de unos pocos, de la casta socialdemócrata que nos desgobierna. Un Estado presente, enemigo de los argentinos. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a marcar con el Estado-Nación del que nosotros hablamos, como fieles defensores del nacionalismo, entendido como la defensa del Estado-Nación, de los proyectos nacionales, las políticas de Estado, el plantearse qué Argentina queremos, hacia dónde vamos, ¿sí? Qué recursos tenemos, cómo los aprovechamos, qué nichos de mercado hay para aprovechar. Cosas que por supuesto nuestra casta política no tiene ni idea. Ellos ponen primero su ideología, están pensando cómo robar más sin que nos demos cuenta y venderlo en un lenguaje nacional y popular. ¿Cuáles son las diferencias? Que el Estado-Nación ve los recursos, ve los nichos de mercado, las capacidades, el pueblo frente a esto y dice, bueno, ¿cómo lo utilizamos? ¿Se necesitan barbijos? Llamo a empresas de barbijos, no los compro de China y demás, ¿sí? Hola Alberto Fernández, hola Larreta. Necesitamos la vacuna, ¿cómo la desarrollamos aquí? ¿Sí? Científicos argentinos me pueden aprovechar, me pueden, disculpen, ¿nos pueden ayudar? Sí, tenemos nosotros, pero cerebros argentinos para tirar a rolete, digamos, por decirlo en un lenguaje vulgar. Ellos, en cambio, ¿qué hacen? A ver, chinos nos ayudan y demás. ¿Qué significa esto cuando lo piden ayuda a China? Menos trabajo para los argentinos, más trabajo para los chinos, más entrega, más ineficiencia. Pasa que para ellos tendrían que pensar, sí, porque tendrían que controlarlos, ver cuánto dinero necesitan los argentinos, los científicos. Ellos no quieren eso, no quieren pensar. ¿Sí? Ellos quieren la colmeta. Bueno, ¿cuánto me das a mí vos porque te la haga yo en China? ¿Me hace esto? Listo, buenísimo. Meto un primito más, meto un kiosquito más por acá y viva la joda. Por eso son saqueadores del Estado. A veces cuando decimos el Estado nos roba, no, nos roba una casta de políticos atorrantes que ha usurpado el Estado. Si los nacionalistas ocupáramos el Estado, como bien le dije, utilizáramos los recursos, las capacidades. Hay nichos de mercado tremendos en Argentina, en el mar, ¿sí? En los ríos, en los recursos, en el litio, en las tierras raras, en la Patagonia, minerales, en la industria nuclear, pero tenemos para crecer rápidamente en un año poner a Argentina de pie o menos también. Ellos no tienen ni idea, ¿por qué? Porque su ideología es ver primero lo de afuera, ver qué me da rédito a mí. Ellos llegan, acomodan a los suyos y cada vez más, como vemos esta nota, meten más a los suyos. Al primo segundo, al primo tercero, a la prima Juana, que no la veo hace 20 años, también la voy a acomodar, ¿sí? Mientras, ¿qué significa eso? Más acomodo, menos trabajo para los argentinos. Porque son sueldos que no salen 2 pesos tampoco. No es que encima dicen, bueno, ayudo a uno de los míos en un sueldo más o menos que cobran los argentinos, entre 30, 40, 50 lucas, algo que arrancan de abajo, de a poquito, ¿sí? No, eso para los giles, eso para nosotros los argentinos, sueldos de 200, 300 mil pesos apenas arrancaste, ¿sí? Como hacían con la hija, me acuerdo, de Rossi, recién termina la facultad, vos decís, bueno, la pueden ubicar en un puesto en el banco que vaya creciendo de a poco y demás. No, ya de una, ¿no? Presidenta del banco. Tremendo. Por eso odian la meritocracia.
Ellos dicen la meritocracia, que el mérito es poner al amigo al empresario. ¿Y ellos qué hacen los atorrantes? ¿Y ellos qué hacen? Hacen exactamente lo mismo. Aquí vemos que la queja es que lo hace Macri y no lo hago yo. Y después cuando está gobernando Alberto Fernández, la queja es la misma, que lo hace Alberto Fernández y no lo puedo hacer yo. La queja no es con los empresarios, la queja es que los empresarios hacen los curros que ellos quisieran hacer. Esa es la bronca. No es que roban al pueblo. No tienen bronca eso. No votes más a esta parva de atorrantes inescrupulosos. Desde el nuevo nacionalismo propondríamos primero el interés nacional, el interés de todos los argentinos. Gobernarían los más capaces, sí, habría mérito, pero mérito de verdad. Vos que te rompes el lomo laburando, no llegaría el acomodado de la hijita del conocido Alberto Fernández con un sueldo de $500,000. No. Si vos sos el más capaz, el que más se rompió el lomo, lo tenés que tener vos ese puesto. Así creceríamos todos los argentinos. Nos gobernarían los más capaces, los más honestos, los más patriotas, no los más inescrupulosos, los más incapaces, los más corruptos, que cuando llegan al poder, por supuesto, voy a poner un ejemplo, el caso de Ofelia Fernández. ¿Vos te creés que después ella, con el sueldo oneroso que cobra ahora, se va a querer ir? Olvídate, no sea Gil, no se van a querer ellos ni nunca. Tanto con Alberto Fernández, lo que llegan al Estado, ¿sí? A lo que es la cuestión pública, no se van más, no lo abandona ninguno, ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Larreta, ni Macri, ni Eugenia Vidal, ni ninguno. Por eso entendamos que nos gobiernan, tanto en el oficialismo como hoy en la oposición, enemigos de Argentina. Salen todas las leyes, véanlo ustedes, salen todas las leyes. Por ende, no los votes más. Deja de esperar que quienes son causantes del problema vayan a traerte la solución. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.